estamos de regreso y me acompaña el señor Manuel Cubas, presidente de la consultora Cornerstone Lima, y vamos a hablar con él sobre la inclusión social y el tema del empleo. ¿Cómo está, señor Cubas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, explíquele a la gente qué es Cornerstone. Bueno, Cornerstone es tenemos la representación de Cornerstone International Group, que es una empresa multinacional que está presente en más de 60 países, especializada en conseguir el talento que necesitan las empresas para conseguir sus resultados de negocios. ¿Públicas y privadas? Públicas y privadas, sí. Bueno, quería comenzar justamente hablando de lo que ustedes han llamado gestión estratégica del talento. Sí. ¿Qué cosa es esto? Gestión estratégica del talento significa conseguirle a las organizaciones o ayudar a las organizaciones a conseguir sus resultados de negocios a través de conseguirles el mejor talento, ayudarlos a desarrollarlos, entrenarlos y retenerlos. ¿Y cómo se hace para conseguir estos talentos? ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes? Las recomendaciones para conseguir el talento son, en primer lugar, la empresa tiene que tener un plan estratégico. O sea, el Estado debería tener un plan estratégico que le diga cómo debe ser la gente que trabaje en las empresas y el Estado debería tener un plan estratégico que le ayude a determinar cómo debe ser la gente que trabaje para el Estado. Claro, en las empresas privadas quizás esto ocurra más, pero creo que en el Estado todavía están en un problema ahí, ¿no? Bueno, el Estado tiene problema de más de 150 años de no tener un plan estratégico. Claro, ahora están de repente enfocándose en el tema de la nueva carrera pública, sí. Pero es verdad, yo no he visto ahí en lo que haya leído algo sobre los perfiles. Le quieren hacer atractiva y tener incluso sueldos buenos para tener buena gente, pero los perfiles son importantes también, Los perfiles son importantes en cualquier país desarrollado, y si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que tener los perfiles que debe tener el trabajador público, el empleado público, para que sea tan competitivo o más competitivo que alguien que trabaje en la empresa privada. ¿Y usted cree que en el Estado tienen que haber estos sueldos diferenciados cuando el talento es bueno y vale la pena? Los sueldos tienen que ser diferenciados en el Estado, en la empresa privada y en cualquier organización. O sea, los mejores tienen que ganar más. Es que lo que pasa es que teníamos el problema de que como los sueldos eran bajos en el sector estatal, sí, la gente buena no quería trabajar aquí y se iba a la empresa privada. Bueno, esa fue una medida política, o ha sido medidas políticas de gobiernos que lo que querían era que se fueran los buenos para poder meter a su gente, a la gente de su partido, ¿no? Sí, que pero las movidas políticas. Claro, sí. Sí. ¿Qué pasó? Perdóname un momentito, está hablando el presidente de la República. Disculpe. A través de una competencia sana, podría bajarse esas comisiones de tal manera de beneficiar a los peruanos y peruanas que trabajan y aportan para su jubilación. El día de hoy la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, con su presidente Dani Shirlovsky, han concluido este concurso que se ha hecho de la manera más transparente y en la cual hemos logrado reducir el costo de estas comisiones a un 25% aproximadamente de lo que era el valor en el cual se movían las comisiones en el mercado nacional, que era básicamente manejado por 4 grandes empresas. Hay que recordar que hace aproximadamente, Miguel, 6 meses me parece, iniciamos esta reforma importante en lo que es el sistema de pensiones y que hubo mucha presión, muchos intereses de no mover esta situación y que dentro de los comentarios muchas veces pesimistas decían que así no se iba a mejorar, no se iba a resguardar los aportes, el dinero, la economía popular. Dejamos abierta han sido las palabras del presidente Ollanta Humala, hablando sobre este sistema de las AFPs, esta reforma que ha iniciado el gobierno. Señor Cubas, seguimos hablando con usted y bueno, este tema tiene que ver también con lo que nosotros conversamos. ¿Qué le ha parecido lo que ha dicho el presidente? Me parece muy interesante porque la rebaja de las comisiones lo que va a hacer que los pensionistas puedan tener acceso a una mayor pensión mensual el día que se retiren, ¿no? Ahora, lo que quisiera yo saber es a cuántos pensionistas se está beneficiando, porque qué porcentaje de la población económicamente activa está incluida en planillas y tiene derecho a una pensión. A una AFP en este caso, además. Así es. Que es bastante menos, ¿no? Así es, que son menos, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros 8 o 10 millones de peruanos que están en la informalidad? Usted me comentaba que no veía respecto de este anuncio y en general un plan que trascienda 5 años de gobierno. Claro, los presidentes que tenemos nosotros son presidentes que trabajan para ver qué hacen en los 5 años en que están. Entonces comienzan a ver qué medidas puedo tomar que sean medidas de tipo populista, que por un lado me ganen créditos para las siguientes elecciones y que por otro lado beneficien a la población.
pero no están incluidas dentro de un plan estratégico. Por ejemplo, hemos escuchado a algunos de los presidentes en los últimos 30, 40 o 50 años hablar de cómo queremos estar en los siguientes 30 años. O sea, sabemos cómo queremos estar en el año 2040. O sea, el PBI, acaba de salir una noticia muy interesante en Semana Económica, de que el PBI ha pasado la barrera, per cápita ha pasado la barrera de los $10.000 por persona, ¿no? Sin embargo, en un país desarrollado es $45.000. En Argentina y en Chile son $17.000, que todavía no han llegado a ser ni países desarrollados. Si queremos llegar a ser un país desarrollado con $45.000 de PBI de aquí a 30 años, o el equivalente, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Si ese fuera el objetivo más importante, iría a definir rápidamente qué debemos hacer en educación, en infraestructura, para que lleguen las empresas, ¿no? Y conseguir finalmente lo de la inclusión, que en es lo que seguridad, etcétera, para que pueda haber inclusión, porque la inclusión no se puede lograr con medidas aisladas. La inclusión, que más gente pueda tener acceso a la educación, a un buen servicio de salud, a tener una casa, a poder vivir dignamente, requiere que haya más empresas, que haya más inversión de trabajo en el Perú, más inversión privada, ¿no? Ahora, también estaba viendo que ustedes habían señalado que las empresas tenían que enfocarse en procesos críticos. ¿Qué son estos procesos? ¿Cuál es la falla aquí? La falla en la mayor parte de las empresas en el Perú es que no identifican quiénes son sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Y piensan a veces que el cliente es solamente el cliente externo y se olvidan de los procesos que tienen que ver con el cliente interno. Por eso es que hoy en día entidades como el Great Place to Work están teniendo tanto éxito, porque muchos gerentes generales y muchos dueños de empresas se han dado cuenta que tienen que invertir más en su gente, más en contratar a los mejores, en desarrollarlos, en entrenarlos y en retenerlos. Y retención es hoy en día un punto clave en el Perú. Es básico. Ahora, también estaban hablando ustedes sobre lo que tiene que tener el sector educativo. ¿Qué enfoque tiene que dar el sector educativo en el Perú para poder generar mejor empleo? A ver, el sector educativo tiene que estar alineado con ese plan estratégico. O sea, en este momento se están queriendo dar algunas reformas que no son sino paliativos, ¿no? O sea, aumentarle el sueldo a los maestros, evaluar a los maestros. ¿Evaluarlos en base a qué? Si no se ha definido el plan estratégico. O sea, el sistema educativo en el Perú nosotros estamos hoy en día considerados entre uno de los, si no es el último, el penúltimo país en Latinoamérica en educación. Y a nivel mundial estamos también por los suelos, ¿no? Entonces, el sistema educativo en el Perú tiene que tener ministros que sean revolucionarios de la educación, que simple y llanamente puedan identificar qué es lo que hay que hacer en educación en el Perú para que podamos convertirnos en un país desarrollado y podamos llegar a esos $45.000 de PBI en algún momento. Ahora, ¿qué se necesita para generar empleo en Perú? Para generar empleo en el Perú se necesita que haya, o sea, está relacionado la educación con la inclusión y con el empleo. Para que haya empleo en el Perú tiene que haber más empresas. Para que haya más empresas, el aparato estatal tiene que estar orientado a apoyar la generación de empleo. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, si uno quiere poner un restaurante, uno tiene que alquilar el local, conseguir los equipos, contratar a la gente y tiene que pasarse entre 4 y 6 meses antes de poder abrir el local. Porque la municipalidad no da permiso. Defensa Civil no le da a uno el permiso. En un país desarrollado uno consigue una licencia de funcionamiento de ese tipo en media hora. Hace unos años acompañé a un familiar en California, en un pueblito como quien se va a Mala, y en media hora vi cómo conseguía su licencia. Porque, por ejemplo, el certificado de compatibilidad de uso, que aquí tarda meses o años, allá simplemente hay un empleado que tiene un mapa con colores, o sea, no hay forma de corrupción. Tiene un mapa con colores. Está determinado. Está determinado. Según el color, uno puede poner el tipo de negocio. Luego pasa uno por la persona que ve el control de aguas, que no haya contaminación. Entonces, ¿qué negocio vas a poner? Si uno va a poner un restaurante, no va a contaminar, entonces le pone su sello. El de electricidad y todos. Y al final de media hora, a uno le dan su licencia y le dicen, fíjate, en unos días van a pasar los bomberos, que son el equivalente de Defensa Civil, y la policía. Y te van a dar indicaciones. Si ellos notan que hay algo que tienes que corregir, lo tienes que corregir. Pero ¿y cuándo puedo comenzar a funcionar? En este momento, ya tienes tu licencia. En media hora. Entonces, en media hora hay gente que ya tiene empleo. Aquí, ¿cuánta gente no puede trabajar simplemente porque el Estado hace todo lo posible para no permitirle a la gente trabajar? Para trabar. Para trabar. O sea, somos peruanos que estamos contra peruanos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo el caso de este desastre tan lamentable de Utopía, y entonces todos los municipios se pusieron más estrictos. Y eso me hace acordar a que recientemente han dilatado por 4 años la formación de nuevas universidades. O sea, en lugar de mejorar el sistema educativo de las universidades que hay, lo que hacen es entonces que no se armen nuevas universidades.
También me hace acordar el caso de un ministro del Interior que hace algunos años, cuando había muchos asaltos a los bancos y los asaltantes cuadraban sus carros para escaparse en la puerta de los bancos, prohibió que alguien se estacione en la puerta de los bancos. O sea, ¿cuándo vamos a pensar en forma creativa e inteligente para sacar las cosas adelante? Y efectiva, ¿no? Y efectiva. Desde el punto de vista de educación, necesitamos un ministro de educación que saque la educación adelante, que cambie todo el sistema. Y desde su punto de vista, ¿por qué si este gobierno ha entrado, digamos, con una visión más bien de empresa privada para aplicar al sector público, no ha ejecutado todas estas políticas que usted señala? Porque no lo puede hacer una sola persona. El presidente de la República solo no puede trabajar. Tiene que tener un equipo de gente capaz. Y la gente que lo rodea, ya lo vimos que no es capaz. O sea, tenemos en el BRAE que 50 terroristas tienen a nuestras Fuerzas Armadas completamente acorraladas. Y el gas amenazado. Y el gas amenazado. Entonces es al revés. Sí, pues en realidad eso le falta, por más que él se esfuerce, ¿no? Bueno, está el ministro de Economía, hay algunos ministros en el sector, pero ¿en qué nivel es que empieza el fallo, usted cree? El fallo comienza en los ministros. Ya, bien arriba. El presidente tiene que tener a los mejores ministros. Y por otro lado, uno puede tener al mejor ministro, pero debajo de ellos en el ministerio hay gente que se opone. Y que ya sabe que el ministro va a tardar 8 meses en promedio y por lo tanto, ¿para qué le voy a hacer caso? Ahora, en ese sentido, justo le comentaba esta nueva carrera pública que va a plantear el gobierno. ¿Cuál es su opinión? ¿Va a favorecer a lo que usted señala? Mientras no esté incluida dentro de un plan estratégico y no esté considerando las competencias que tienen que tener los servidores públicos. ¿Qué tipo de competencias? Y la primera competencia que debe tener un servidor público es servir al público. Tiene que tener características que hagan que esta persona tenga interés en ayudar al público. Pero no hay nada parecido en este gobierno. ¿El CEPLAN no era para esto? El CEPLAN tiene un líder que es un excelente ejecutivo, ¿no? Es una persona de primera, pero ¿alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha visto en los últimos meses? No le dan bola, pues. No le dan bola. Bueno, señor Cubas, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Lo invitaremos nuevamente para seguir comentando. Muchas gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos.